Buenas noches a todos los asistentes. Mi nombre es Tito Aguilar, soy director de Marketing y Comercial en Sinergia Latam. Además de tener 18 años de experiencia como docente de educación superior, seré su moderador esta noche. Con nosotros va a estar Luis Lescano, él es experto en Derecho Educativo, socio del estudio Lescano y Asociados y presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, cuyo aporte será el diagnóstico del sistema educativo, régimen académico temporal y excepcional. Quisiera comenzar agradeciendo a Sinergia Educa, Julio Tovar y Fiorella Vice, por esta iniciativa. Esta presentación viene a ser la primera en su género en materia educativa. Me parece muy importante, además que se haga prontamente. Y digo prontamente porque ha pasado escasamente un mes desde que estamos en este régimen académico temporal y excepcional para toda la educación. Y en este mes probablemente han pasado muchas actividades, muchas articulaciones que no se han hecho en mucho tiempo, en muchos años. Todo esto originado por el COVID-19. Así que mi diagnóstico es evidentemente prematuro, después de un mes, pero hay muchas cosas que decir con relación al diagnóstico. Esta primera parte la voy a dedicar al diagnóstico y luego vamos a abordar el PPT que ustedes están viendo en este momento, que creo que puede ser útil. Les veo que están participando representantes y directores, docentes, en fin, de la educación básica regular, de institutos y escuelas de educación superior y de universidades. Saludo a todos ustedes, gracias por escucharnos en este primer webinar sobre educación. Hablar del diagnóstico de la educación nos conduce necesariamente a mencionar el rol que han tenido los principales actores del sistema educativo. Me refiero al Estado, específicamente al Ministerio de Educación, a las instituciones de educación básica, de educación superior, y me refiero a los estudiantes, a los padres de familia, a la sociedad misma. Todos han tenido una acción y una participación muy dinámica en este escaso primer mes. Recuerdo como si fuera ayer que el miércoles 11 de marzo de este año, un mes y algunos días más, estuvimos reunidos en el comedor del Ministerio de Educación, y fue en el comedor porque no había un sitio más apropiado y extenso como para que puedan participar los actores que estuvieron en ese momento de los distintos niveles de la educación, redes universitarias, universidades, en fin, directores, institutos, educación básica. Y allí surgieron ya unas primeras acciones con relación al COVID-19. Han pasado casi un mes y permítanme que comparta con ustedes, desde mi percepción, por supuesto, cómo es que se han desarrollado estas acciones de parte de los principales actores. Y voy a comenzar por el Estado. El Estado, efectivamente, a diferencia de otros países, ha actuado en verdad de manera muy rápida en la elaboración de toda y la construcción de toda la normativa que se requiere para implementar la educación no presencial. Frente a este fenómeno del COVID-19, que nos cogió por sorpresa a todos a nivel global, donde nadie esperaba que esto fuera a ocurrir y las dimensiones que está ocurriendo, frente a eso había que reaccionar rápidamente. Y reaccionar rápidamente frente a una situación de crisis nos parece saludable y oportuno. El Estado lo hizo. Y tuvo además el criterio de hacerlo, por lo menos en lo que se refiere a educación superior. Con la básica tengo la impresión que no fue tanto, pero con la educación superior hubo un acercamiento para abordar e identificar los problemas que tenían que enfrentarse para el COVID-19. Entonces, esta reacción del Estado se vio acompañada de una participación de las instituciones educativas que nos parece fundamental. Creo que esa es la principal virtud del Estado frente a esta pandemia, que además ha sido reconocida, y debo decirlo porque es realmente cierto, es la verdad. Hace 2 o 3 días el Instituto de la Educación Superior para Latinoamérica y el Caribe, IESALC, de la UNESCO, el brazo educativo de la UNESCO para nuestra región, mencionó en un reporte de las principales acciones que habían hecho los diferentes países con relación al COVID-19, mencionó al Perú
y a las medidas que rápidamente había utilizado, identificando, por supuesto, las acciones realizadas, que tienen que ver con un marco regulatorio de emergencia, con decretos de urgencia, resoluciones viceministeriales, con normas técnicas que se han dado tanto para la básica como para la educación superior tecnológica como para la universitaria. Se actuó rápidamente y eso ha sido reconocido a nivel regional. Esa me parece que es una parte y una fortaleza en cuanto al Estado de haber reaccionado así frente a un problema de dimensiones tan grandes como este. Saludamos eso, por supuesto. Sin embargo, también han habido algunas percepciones, incluyendo la mía, de el Estado con relación al diseño de su estrategia en la implementación de esta educación no presencial. Y es que al diseñar la estrategia han habido momentos en este corto mes, más de uno ha sido además, momentos en que los representantes del Ministerio de Educación han salido a explicar y a mencionar la necesidad de utilizar la no presencialidad en el entendido que todos los actores, no solamente del sistema educativo peruano, sino del regional y global, entendían que lo que tenía que evitarse es la paralización educativa, es efectivamente la continuación de los estudios. Pero en estos mensajes que se daban para implementar la no presencialidad y en un criterio, diría yo, acentuadamente punitivo y supervisor, se mencionaban temas como que había que acudir al INDECOPI para las quejas, para las denuncias. Entonces, nos parecía que en un momento en que hay una situación de crisis temporal y lo que se quiere, evidentemente, enfrentando a un sistema y a una no presencialidad para la cual nadie estaba preparado al 100%, evidentemente se van a cometer errores, estamos en una situación donde más hay preguntas que respuestas, y entonces, frente a esta situación no deseada de fuerza mayor, evidentemente había que sumar, y temas de características punitivas o sancionadoras no tienen cabida en un escenario actual, donde hay que sumar y en donde los esfuerzos y las debilidades se van a presentar en todos los actores educativos. Esa parte creo que el Estado debe mejorarla para fomentar que efectivamente hay una concertación de voluntades y no un alejamiento en esta manera de enfrentar esta pandemia. Por el lado de los estudiantes también, efectivamente, ellos tienen un rol. Y debo comenzar por decir que es un rol que está además enfocado por nuestra Constitución, porque la persona humana es el centro de la sociedad, es el fin supremo de la sociedad. Y en materia de la educación, evidentemente el estudiante, que además se sostiene por ese conocido principio de interés superior del estudiante. Nadie tiene la menor duda que el sistema educativo se basa y gira alrededor del estudiante. Y en este tema de la educación no presencial, los estudiantes deben de saber, frente a ese temor que significa entrar a una no presencialidad tampoco deseada por ellos, deben entender que efectivamente hay que esperar de parte del Estado. Estamos en ese proceso después de este escaso mes, que le dé respuestas a ese temor, al temor de los estudiantes. Un Estado que dentro de las limitaciones económicas y dentro de las prioridades que tenga que darle a esta crisis, porque ustedes comprenderán que la educación en este momento no es una prioridad del Estado. Para el Estado, el tema sanitario es un tema ahora número uno de emergencia que hay que abordar. La educación no es prioridad en este momento y eso es perfectamente entendible. Eso significa que el Estado tenga que marcar diferencias y destinar los recursos de acuerdo a esas prioridades. Recursos que no son indefinidos en un Estado como el nuestro, que si bien es cierto tiene una macroeconomía ganada en los últimos 20 años, no es pues una caja que tiene un fondo que no se acaba. Sin embargo, creemos que el Estado puede implementar becas en favor de los estudiantes. Ya tenemos la experiencia de Beca 18, que comenzó en su primer año favoreciendo a cerca de 50.000 estudiantes, y además de Beca 18 podemos
hablar de otorgamiento de préstamos blandos, préstamos que puedan significar ayudas a los estudiantes para que tengan la continuidad de los estudios. Todo esto pensando en que la educación no puede ni debe detenerse. Esta fomentación, fomento de la cultura de la virtualidad también tiene que conocerse con claridad. Los estudiantes deben entender de que están ahora en un siglo XXI y que tienen que recibir educación del siglo XXI, educación que esté empatada con la tecnología, con los entornos virtuales, con la innovación, y eso tiene mucho que ver con el tema no presencial. Fíjense ustedes, nosotros en el Perú y en muchos otros países estamos entrando a una no presencialidad no deseada ni buscada por el Estado ni por nadie, porque mientras estamos en las discusiones de que si conviene, si no conviene, que es muy cara o no muy cara, lo cierto es de que la presencialidad, la no presencialidad ha llegado de esta manera, con un vestido de crisis para quedarse ya en el sistema educativo. Desde ese punto de vista creo que me parece que esa es una oportunidad que sale de esta crisis. Sin embargo, también el rol que están jugando las instituciones educativas, los colegios, los institutos, las universidades, a mí me parece fundamental. Pero deben de considerar que las instituciones educativas tienen algo en común y que es la diversidad. La diversidad propia de nuestro país, propia de nuestras razas, propia de nuestra geografía, también se refleja en la educación del país. La aplicación de los entornos virtuales, ustedes comprenderán que ha acogido a las instituciones educativas en distintos niveles. No todas estaban ni con la preparación para abordar los temas, ni con los recursos, ni con los deseos de hacerlo. Entre la educación privada y la educación pública, evidentemente la educación privada ha tenido una ventaja adicional porque ya la educación privada, sobre todo la educación superior, ya estaba trabajando en entornos virtuales, docentes que trabajaban en entornos virtuales, inclusive entre la misma educación superior, entre el pregrado y el posgrado, habían diferencias. Diferencias además que partían del propio régimen de la ley de institutos y de la ley universitaria que establece hasta ahora límites del 50% para aplicar la no presencialidad, un límite que realmente no encontramos sentido y que ahora constituye una traba para aplicar esta no presencialidad. Efectivamente, también se produce una diferencia entre los distintos niveles educativos. Todo un tema es aplicar la no presencialidad para colegios y otro para educación superior. Es más, para colegios públicos que para colegios privados. Ustedes van a poder observar luego, cuando ya aborde estas láminas que hemos preparado por ustedes, ustedes verán que hay algunas normas técnicas que se han diseñado a lo largo y transversalmente para todas las instituciones básicas, instituciones de educación superior y escuelas y universidades. Ustedes van a ver, por ejemplo, en el caso de la educación básica, están refiriendo y orientando mecanismos y regulaciones para entornos no presenciales exclusivamente para la educación básica privada. Algunos gobiernos regionales están ya haciendo regulaciones como Loreto, Ucayali, para todas, pero en Lima y a nivel nacional está excluyéndose a la educación básica de estos entornos no presenciales, precisamente por estos problemas de su aplicación. Entonces, la diversidad es el denominador común que tienen las instituciones educativas frente a esto. Pero dentro de esta diversidad, las instituciones educativas han respondido con medidas concretas en todos los niveles. Ese mismo reporte al que me refería hace un momento de IESAL UNESCO también señala ese reporte de 2 o 3 días, como dije hace un momento, resalta, por ejemplo, al informar sobre las acciones que han hecho las instituciones educativas, básicamente de educación superior a nivel regional, resalta en el caso peruano las medidas que han adoptado las redes de educación superior universitaria, ANUP, que reúne a las universidades públicas, y FIPES, que reúne a las universidades privadas. Medidas que han tenido que ver con el enfrentamiento al COVID-19. Efectivamente se han hecho inversiones importantes en las plataformas virtuales,
preparación para sus docentes, para que tengan un manejo virtual, no solamente aquellos que están en el posgrado, sino también en el pregrado. Eso toma tiempo, significa inversión, significa esfuerzo, compras de equipos y herramientas tecnológicas. Han hecho muchas instituciones, las que tienen, evidentemente, dentro de la diversidad a la que me refería, las que tienen espaldas económicas para hacerlo, pero en un escenario en donde el COVID-19 no solamente está trayendo el tema de mirar la pensión y la posible reducción por la aplicación no presencial, asumiendo que la no presencialidad es más barata que la presencialidad, lo cual no necesariamente es cierto. Se olvidan muchos que el COVID-19 también ha traído como efectos una disminución notoria de la matrícula, una deserción, una reserva de matrículas propias de la crisis económica y por tanto lo que trae el COVID-19 también son menores ingresos para las instituciones educativas. El Estado tiene un régimen, por lo menos por ahora, asegurado por los cánones y por los presupuestos que tienen las instituciones de educación superior pública. Entonces, las instituciones educativas tienen también algunas diversidades y problemas propios de esta diversidad. Es complejo, por tanto, regular esa diversidad. Es muy difícil regular en una mirada de supervisión que creo que debe haber también, aun cuando este periodo sea corto, que creemos que no lo va a ser porque la virtualidad es probable que nos dure todo el 2020, aun cuando regresemos gradualmente, esto debe durar todo el 2020. Y en buena hora que sí sea, porque nos va a coger a finales del año con una virtualidad más madura, más crecida y más, digamos, ya entrada en el sistema educativo, que es lo que estamos necesitando. Entonces, es importante que los estudiantes, que la sociedad considere todas estas situaciones que se presentan con todos los niveles educativos, los docentes mismos que consideran que hacen un esfuerzo, que tienen que recibir algo más de dinero, los estudiantes que, como hemos dicho, que creen que la pensión debe reducirse, probablemente tengan razón en algunos casos, en otros no, hay que verlo caso por caso. Los problemas de la tecnología y de la educación virtual creo que tienen que desarrollarse a cada momento, a cada paso, por cada institución, por el Estado, en todos los niveles. Esto no es sencillo y, repito, nos ha acogido a todos sin estar preparados para esto. De hecho, hay algunos proyectos de ley que han presentado algunos congresistas pensando exclusivamente de manera, desde mi punto de vista, populista, en que hay que reducir la pensión, congelarla, y que creemos que la mirada para el sistema tiene que ser una mirada que no solamente se enfoque en los institutos, los colegios o las universidades, es decir, en las instituciones, que no solamente se enfoque en un tema del Estado o un tema político de los congresistas. El sistema educativo tiene que abordarse como el sistema que beneficia a todos. Hay que considerar que de esta crisis del sistema educativo, todos los actores vamos a salir arañados. No va a haber nadie que pueda, después de esta crisis, decir que ha mejorado o ha crecido. Eso no va a ocurrir. Por tanto, si todos vamos a estar afectados por esta crisis, tanto el Ejecutivo, las instituciones, el sistema mismo, y sabiendo que la educación no puede detenerse, entonces no nos queda otra cosa que abordar esta crisis concertando voluntades, mirando el sistema en su conjunto y entendiendo que se le puede perfectamente añadir al sistema presencial tradicional un sistema no presencial virtual necesario para el siglo XXI, es decir, una educación para estudiantes del siglo XXI con tecnología del siglo XXI. Ahora, rápidamente, ya sé que estoy con el tiempo casi vencido, quisiera referirme a este PPT que les hemos preparado. Lo que ustedes ven en pantalla, eso es el decreto de urgencia que salió efectivamente a mediados de marzo, hace escasamente un año. Es, en mi opinión, el decreto de urgencia que marca el antes y el después para el régimen académico, para este régimen académico temporal y secundario en el que nos encontramos. Y este decreto de urgencia lo que establece es el Estado dándole al Ministerio de Educación la autorización para que regule y para que establezca mecanismos a través de marcos regulatorios, mecanismos no presenciales. Es decir, frente a la crisis,
se actúa rápidamente y se le dice al Ministerio de Educación, prepara todo aquello que necesites preparar. Ya hemos hablado de las resoluciones viceministeriales, estos decretos supremos de urgencia, estas normas técnicas en los 3 niveles educativos, prepáralos para que la educación no presencial pueda funcionar. De hecho, en este momento ya está funcionando después de un mes, que no es mucho tiempo para ello. Continuamos con la siguiente lámina. En la siguiente lámina ustedes van a apreciar que en la educación superior, no así en la básica, que no existe eh, digamos, limitación, ustedes pueden ver que se ha identificado obviamente en el 47 que ven a la izquierda, que se refiere a la ley universitaria, y en el 11 que ven a la derecha, que se refiere a los institutos, se establece con claridad las limitaciones que se establecieron en una ley, ambas leyes, la primera del año 2014, la segunda del 2016, es decir, son leyes productos de la reforma educativa que trajeron, lamentablemente, desde que nacieron, trajeron este problema y que se advirtieron desde un comienzo. Nosotros, desde el Instituto Peruano de Derecho Educativo, advertimos en su momento que estas normas estaban limitando la aplicación de los entornos no presenciales. Lo que está ocurriendo al día de hoy nos da la razón. Estas limitaciones para las universidades, para hacer estudios de pregrado con educación a distancia, que no pueden superar el 50% de créditos, y en el caso de los institutos y de las escuelas de educación superior, entre 30 y 50% demuestran esto. Por eso es que ha tenido que el Estado intervenir y darle al Ministerio de Educación un régimen, permitirle que construya un régimen excepcional y temporal por estas limitaciones que estaban en la normativa. En la educación básica no existe una norma como esta, porque ni siquiera se ha pensado en una educación no presencial por la educación básica. De manera que esto es lo que cambia, esto es lo que queda en suspenso. No son normas que se derogan, son normas que quedan en suspenso mientras dura esta crisis, mientras dura este régimen temporal académico excepcional. Hemos preparado, como quiera que me queda corto el tiempo, permítame que les diga que esta presentación que viene es un cuadro comparativo precisamente de esas normas que permiten la aplicación de la no presencialidad en los niveles universitario, en los niveles de institutos y de escuelas de educación superior y en los niveles de los colegios, la educación básica regular. Ustedes lo van a ver ahí en columnas y van a ver sobre la izquierda los temas, la materia, la asumida, el objetivo. Sirve esta comparación de estas normas que están contenidas en normas técnicas en estas resoluciones viceministeriales que están en la parte superior de las láminas, les va a servir a ustedes para poder comparar cómo se está aplicando la no presencialidad, cuáles son las exigencias, cómo es que el plan de recuperación de clases tiene que darse. He escuchado hace poco a un abogado hablar acerca del plan de recuperación, que no se conoce el plan de recuperación, que no es posible, que si no hay plan de recuperación, que las pensiones tienen que bajar. Momento, el plan de recuperación es un plan de recuperación en un momento de crisis y cuando todavía nosotros no conocemos cuánto tiempo va a durar la crisis, cómo podemos preparar un plan de recuperación exacto en el tiempo y con condiciones que se establecen en estas normas que contenga ese plan de recuperación, si no sabemos hasta cuándo va a durar esto. Evidentemente, mientras más dure esta crisis, evidentemente el plan de recuperación probablemente tenga un cronograma mayor y tenga que acentuar algunos temas en el tiempo más allá de lo que corresponda. Entonces, tener un plan de recuperación en una situación de crisis, por supuesto que es bueno, pero exigir que se tenga un plan de recuperación perfecto y acabado es imposible. Es imposible tener algo perfecto y acabado en una situación de crisis, porque además estamos, como dije hace un momento, construyéndola. Entonces, esto lo que hace es indicarnos, por ejemplo, que en el caso de las universidades, aplica para universidades públicas y privadas, para escuelas de posgrado, en el caso de institutos de educación superior, para estos, y que es el Ministerio de Educación, a diferencia de universidades, donde es el asumido el órgano supervisor para
institutos y escuelas, está el Ministerio de Educación, las direcciones regionales de educación, y aquí me detengo un poco porque los problemas con las direcciones regionales de provincias es harto complicado, sobre todo ahora que se está requiriendo de información, de plazos para presentar temas que tienen que ver con la conectividad, es decir, exigen a las instituciones educativas condiciones de conectividad y recursos para los docentes y estudiantes, con unos plazos que no están todavía del todo establecidos. De hecho, hoy día hemos conocido, por ejemplo, recién hemos conocido a partir de un comunicado, porque en estas construcciones de normas también se presentan ambigüedades y lagunas, repito, siempre más preguntas que respuestas, que el plan de recuperación en el caso de institutos sería hasta el día 24 de abril. Algunos dicen que hasta el 28 o hasta el 24 de abril. En fin, son temas que van surgiendo y hay que estar atentos para esto. En el caso de los colegios está en el tema de las UGELes, es todo un tema, el tema de las UGELes, también las direcciones regionales de educación. Y así hay un cuadro comparado, hay una planificación académica en esta época de la no presencialidad que conviene tener presente, por lo menos para ir adelante y estar con la regulación que se está indicando, la prestación del servicio, ahí, tanto en universidades, institutos como en colegios, la gestión pedagógica y la comunicación que tiene que ver con los estudiantes. Este cuadro puede ayudarles, pueden solicitarlo a los organizadores para que lo tengan si es que les interesa. Y bueno, con esta presentación muy rápida, yo me despido, Luis, agradeciendo a los estudiantes por todo esto y me someto a las preguntas que puedan tener desde el público y que hayan podido quedar en el aire. Muchas gracias a todos. ¿cómo estás? Luis, ya tenemos habilitadas las cámaras, así que ya podemos vernos, ya nos pueden ver también. Ok, muchas gracias. Luis, justo por ahí estaban surgiendo algunas inquietudes. Una de ellas era, tal, con todos, era la realidad, como tú decías, en provincias, ¿no? El tema de la conectividad, qué tan relevante es, porque hay muchas provincias, por ejemplo, en el oriente, que ni siquiera ha llegado todavía a la fibra óptica y que tienen serios problemas digamos, de conectividad, y cómo el marco regulatorio de alguna u otra manera exige algo para una región que prácticamente adolece de ello, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, soy consciente que este marco actual, temporal y excepcional, está vinculado, conectado con la característica de nuestro sistema educativo. Es una característica que te divide Lima y respecto de provincias. La educación está muy concentrada en todos los niveles en Lima. La población que hay en Lima, los más de 10 millones de habitantes, reflejan lo que ocurre también en el sistema educativo. Eh, Entiendo que allí tienen que haber esfuerzos, sobre todo del Estado, pero también tiene que haber esfuerzos de iniciativas privadas para entrar a esas regiones. Del Estado, porque aplicar la educación no presencial en provincias y en zonas mucho más alejadas, efectivamente requiere de sistemas de conectividad y requiere de instalaciones de una serie de herramientas electrónicas para que puedan utilizarse en provincia. Y eso ataca un gran problema que tienen los sistemas educativos latinoamericanos, que es el tema de la inclusión. Nosotros estamos muy alejados de la inclusión de todas esas zonas y la no presencialidad, a diferencia de la presencialidad, tiene esa bondad que te permite llegar a esas zonas, pero que esas zonas caracterizadas por pobreza o pobreza extrema, evidentemente requieren de una atención, de una política especial de parte del Estado y que fomente iniciativas para que entren a enseñanzas virtuales, inclusive desde la misma capital o desde las propias provincias, de parte de instituciones educativas públicas y privadas. Yo creo que allí hay una deuda que tenemos con provincia y que la no presencialidad es una oportunidad para acortar esa brecha, Tito.